Y hoy contamos con un invitado realmente, para mí es un gustazo tan grande tenerte acá. Pero tuve la gran suerte de conocerlo, de Paraguay. Ahora tenemos bien internacional, está en nuestra bien latinoamericana está nuestra. Decía que para mí es uno de esos gustos lindos y grandes que permite la academia, que es poder conocer gente valiosa, y de esa gente que al poco tiempo de conocerla ya te das cuenta que hacía mucho que eras amigo, aunque hiciera por ahí poco que nos conociéramos. Y es lo que me pasó con Rosenberg cuando tuve la suerte de conocerlo, cuando estuve dando el seminario allá en Bogotá. Muchísimas gracias, querido Rosenberg, que vas a estar poquitos días en Buenos Aires y de esos poquitos días le dedicas esta tarde a compartir con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, a los hermanos, hermanas latinoamericanas presentes y ausentes. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Ciencias Sociales, a los colegas y amigos, a Enrique, por supuesto, que para compartirles, la verdad, tres cosas. Creo que ya hizo una introducción Enrique, y la primera es cómo ubicarse hoy en el campo anticanonista. Es muy difícil en Colombia. Yo voy a intentar hablar desde Colombia para América Latina y empezar una discusión desde Colombia, un poco porque es el primer espacio donde, digamos, tuve que apostarle a esa perspectiva anticanonista. En Colombia el derecho es un derecho positivo, como en toda América Latina, digamos, muy estructurado, una matriz eurocéntrica, con un problema en Colombia, y es que en los últimos 15 años en particular hay una fuerte énfasis en la norteamericanización del derecho. Prueba de ello es que la Agencia del Estado de los Estados Unidos creó facultades de derecho en América Latina, y entre las facultades de derecho que creó la Universidad de los Andes en Colombia. Es creada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Digamos, son cosas bien pensadas. Los estudiantes de Derecho en la Universidad de los Andes, cuando llegan al sexto semestre, deben tener el TOEFL, el inglés aprobado, y van a hacer sus últimos semestres a Estados Unidos en una barra de abogados. Pero eso que acontece en Colombia aconteció en Venezuela, aconteció en Chile, aconteció en Perú, y ellos formaron y crearon en América Latina, en principio, 5 facultades de Derecho, y con eso probaron el modelo. Por supuesto, el centro de pensamiento de ellos es Chile. En Chile, digamos, empezó esta idea de la norteamericanización. Digo esto porque puede sonarnos sorprendente a nosotros, porque no creemos que el Pentágono o el Departamento de Estados Unidos se ponga a pensar en cosas tan triviales como crear facultades de derecho, crear pensamiento jurídico y crear una escuela jurídica propia en América Latina. Pero digamos, en los últimos 25 años lo ha hecho. Eso tiene que ver con una de las críticas que yo propongo, que tiene que ver con eso que ellos hicieron en la época de Pinochet, que fue formar economistas abogados en la escuela de Chicago, de lo cual todos sabemos. Pero eso no terminó allá, eso continuó y continúa y se mantiene. Mi primera crítica al canon es al canon norteamericano, de eso que yo llamaría el neoinstitucionalismo jurídico. Entonces quisiera situar que en América Latina, desde México hasta Argentina, hay un nuevo enfoque muy fuerte que se llama neoinstitucionalismo jurídico. Entonces, vamos a intentar mirar cuáles son los rasgos de ese neoinstitucionalismo, pero yo les decía que yo quería ubicarme primero teóricamente, porque efectivamente la formación que uno tiene que ver con cómo se dispone uno a criticar el campo de estudio. Un profesor, colega, compañero, coetáneo, un filósofo del canon, y un filósofo colombiano, muy conocido en Colombia, graduado en Harvard, por supuesto, escribió un bellísimo libro que se llama La teoría impura del derecho. Y la teoría impura del derecho es el libro canónico de los juristas colombianos. No obstante, la tesis de maestría del profesor Diego López, que es la persona de la que estamos hablando, Diego López, es mucho más potente que su tesis doctoral. No obstante, su trabajo de maestría es el libro guía de todos los juristas de Colombia.
es un libro sobre interpretación. Y tiene dos cosas muy interesantes, el libro de interpretación, pero tiene mucho más interesante su libro de teoría impura del derecho. Y en la teoría impura del derecho, básicamente lo que pretende Diego es hacer un estudio de la cultura jurídica colombiana, y él no se resiste a la tentación de mirar y hacer un estudio de la cultura jurídica latinoamericana. Es decir, siempre los teóricos tenemos la tendencia a creer que este fenómeno particular ocurre en toda América Latina. Pero Diego hace una cosa que es muy interesante, y es que Diego, en ese estudio de cultura jurídica, él ubica varias categorías para el trabajo de construcción de pensamiento jurídico en Colombia y en América Latina. Él dice, definitivamente hay unos lugares donde se produce el derecho, centros de producción dura del derecho. Y ese derecho viaja, digamos, a Alemania, digamos, Francia, en el caso de Argentina, Francia. En el caso de Colombia, Alemania. Entonces, digamos, todos nosotros, deslumbrados con Europa, bebemos de alguna fuente Inglaterra. Pero esos son los tres países. Entonces, hay teóricos y teorías, y, por supuesto, el profesor Diego López retoma una discusión que a mí me parece muy interesante, y es cuando tú tomas una teoría prestada de otro y la traes, hay un viaje. Es decir, ¿qué pasa en el viaje? Digamos, teórico. ¿Y qué ocurre cuando llega a un centro de recepción débil? Es decir, que no hay debate teórico. En mi país hay ausencia de debate teórico. Es decir, tú escribes cualquier cosa y eso es fascinante porque nadie te refuta nada. Y en el caso de Diego López, digamos, lo otro que hacen los académicos, o hacemos los académicos, es que llama a 5 amigos para que lo critiquen. Pero sus 5 mejores amigos. Entre los mejores amigos de Diego está Roberto Gargarella, que creo que lo pueden conocer. Y otros, digamos, yo voy a citar una crítica de Gargarella, de Diego López, que me parece interesante. Porque no es lo mismo que a uno lo critiquen los que no son amigos de uno, porque los amigos de uno pues le dan suave. O le pueden decir, tú eres inteligente, que tú estudiaste en Estados Unidos, en Harvard, ya es un hecho que eres inteligente. Pudiste comprar una maleta de Walt Disney, pues puedes cargar en esa maleta todos los libros que quieras, leerlos y decirnos qué dicen en ellos. A mí me parece muy interesante lo que plantea Gargarella sobre el libro de Diego López. Él dice lo siguiente: López nos ofrece sustento empírico, no nos ofrece sustento empírico suficiente para justificar los ejes argumentativos de su empresa investigativa. Por ejemplo, la división que hace entre nosotros los académicos latinoamericanos, que no producimos teoría jurídica, y ellos los académicos del norte global, que sí lo hacen, o la separación tajante que defiende entre contextos de producción y recepción, dejando al margen las intercepciones o mezclas entre los mismos. En el fondo, Roberto está totalmente de acuerdo con la idea de Diego. Es decir, hay unos lugares que producen teoría y hay unos lugares que estamos esperando que no la produzcan, y nosotros hacemos el oficio de los juristas latinoamericanos, reproducir acríticamente la teoría. Digamos. Hay un oficio muy fuerte de reproducción acrítica de la teoría. Y cuando digo reproducción acrítica, estoy diciendo en el operador judicial, en esencia, no en el mundo académico. En el mundo académico puede que haya incluso críticas. En el libro de la teoría impura del derecho, la introducción es fascinante. Si no llegan sin nuestra introducción, no se preocupen. El resto ya, digamos, está hecho en la introducción. En la introducción de se llaman Duncan. Duncan se llama D por la presentación que hace él mismo. Duncan que hace la presentación del texto de la teoría impura. Y confiesa que algo que le pasó a Diego López, que es muy interesante, yo me lo imagino de otra manera. Diego lo presenta de otra manera. Él dice: cuando yo salí de Bogotá, en la Universidad Javeriana, yo me formé como filósofo, como abogado, y llegué a Harvard, yo creí que Hart era el gran pensador de izquierda, y descubrí que Hart no era de izquierda. Por ejemplo, ese es un problema que nos pasa a los latinoamericanos. A veces creemos que un pensador jurídico es políticamente correcto, y no lo es. Por eso nosotros no leemos constitucionalistas serios alemanes, ¿sí?, que a mí me parece que pueden ser incluso superiores a Kelsen, Carl Smith, por ejemplo. Porque, digamos, está vetado, moralmente vetado, y a mí me parece más potente teóricamente Smith, si se tratara de mirar a Alemania. Por ejemplo, en Colombia usted mira los 167 programas de derecho y en ninguna parte enseñan a Smith. Smith está prohibido. Parece que tuvo un pecado gravísimo por allá en el año 33 hacia adelante. Entonces, se prohíbe porque fue nazi. Usted no puede leer nazis. Pero, digamos, yo siempre les digo, léanlo antes del 33, que no era nazi.
porque tiene un par de ideas que pueden sonar, digamos, para un debate de los juristas clásicos positivistas incómodo. Por ejemplo, ese debate si el derecho es ciencia o es política, o la ciencia jurídica como una ciencia política. Digamos, uno en la teología smithiana se enfrenta a unos debates que en el derecho queremos eludir, y que hemos eludido y seguimos eludiendo. Volvamos a Diego López, porque ya nos fuimos para Alemania y dijimos que íbamos a hablar mal de ellos, entonces ocupémonos de los nuestros. Diego López, entonces, en el libro hace una cosa que es fascinante, y al final del libro, yo les dije lleguen a la introducción, pero si llegan al capítulo 5 van a encontrar una cosa fascinante, y es Diego López, no sé con qué planta colombiana logra imaginarse a Kelsen en Bogotá, y hace un capítulo que se llama Kelsen en Bogotá. Recuerden que Kelsen no estuvo en Bogotá, Kelsen estuvo aquí en esta universidad y estuvo en México. Entonces la gran frustración jurídica, la más grande de las frustraciones jurídicas que hay en Colombia es que Kelsen no pasó por allá. Y ese digamos, es un problema en la teoría jurídica nuestra. Es decir, hay una ausencia, como el problema del rey. El rey ausente que queremos que venga y nos gobierne. Sí, que es el mito fundacional del pensamiento andino con Ollanta Poma de Ayala, que en el buen gobierno que dice al rey cómo venir a gobernarnos. Al final, yo estaba intentando más que pensarme a Diego López en el canon que él construye a partir de este jus positivismo, digamos, mostrando todas las impurezas que ha tenido el traslapar, trasladar, transmutar la teoría dura alemana y norteamericana, cómo se acomodó a eso que llaman, una palabra muy bonita que usan los portugueses, al jeitinho, a la forma particular latinoamericana. Sí hay una forma particular latinoamericana. La forma particular latinoamericana más seria creo que la expresó un humorista mexicano que yo admiro mucho, tal vez el mejor de todos los tiempos, ni muy querido ni muy adorado a veces, muy criticado también, Cantinflas. Cantinflas logró, digamos, en sus representaciones, cuando habla de los juristas, yo creo que él en su época, que es vigente, hace una crítica realmente profunda a los modos jurídicos, a las formas jurídicas, porque nuestro derecho es un derecho esencialmente de formas, de formalidades. En el caso del profesor Diego, dice, se traslada a la teoría fuerte, llega a un centro de recepción débil. Cuando es débil, casi siempre se reproduce críticamente. Pero si llega a un centro fuerte, vamos a imaginarnos, esto no lo dice Diego, esto lo digo yo, vamos a imaginarnos que hay 4 lugares fuertes de recepción de teoría en América Latina: México, Brasil, Colombia y Argentina, y donde hay algunos niveles de discusión teórica. Ahora, si ustedes me preguntan dónde está la discusión teórica real, yo diría, está en Argentina, que hay discusión teórica, en México hay discusión teórica, y en Brasil hay discusión teórica. En Colombia hay discusión, pero no hay debate. Es decir, se presentan las discusiones, pero nunca hay posibilidad de retornar y de avanzar en las discusiones. Y si se hace en círculos muy cerrados, o sea, entre mis amigos de los Andes, entre mis amigos de la Javeriana, entre mis amigos del Externado, y nosotros hicimos lo propio en la universidad pública, con mis amigos de la Nacional. Porque si nosotros no me quieren hablar, pues yo tampoco les hablo. Y hemos cerrado las microcomunidades, y entonces ese debate teórico no se abre. El profesor Diego López logró poner un debate mucho más amplio con el sistema judicial, entre las líneas de interpretación jurídica, digamos, del precedente, con el profesor Tamayo, y en Colombia tenemos un debate, digamos, teórico, viejo debate, pero ese debate yo creo que va a durar 250 años conociendo Colombia, para poder salir. Pero hay un debate, un primer debate que yo diría está dándose ese debate. A partir de lo que hizo Diego López, yo lo que hago es lo siguiente. Yo dije, a mí me parece que el profesor Diego, cuando estudió todo este problema, tengo que decir que estoy de acuerdo con Roberto, no ofrece ningún sustento empírico de todo lo que dijo. Es decir, retomó todo en términos teóricos, miró la teoría, miró a Hans Kelsen, ubicó a Kelsen en 5 momentos, en ese último maravilloso momento de ponerlo en Bogotá, y pone diálogos imaginarios de la teoría y muestra, en términos muy generales y abstractos, que hacen los filósofos, muestran cuáles son los desarrollos de la teoría pura del derecho en Colombia y cómo se fue volviendo impura.
Pero al análisis del profesor Diego le faltó sociología. Y si le hubiera puesto sociología, el debate sería mucho más interesante. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con que todos los jueces en 30 años en Colombia, todos fueron formados en Europa? ¿Tendría algo que ver? Yo no sé si eso sea una pregunta interesante, estudiar las élites judiciales, pero podría resultar interesante. Pero tal vez podría resultar más interesante que todos citan a los mismos autores. Por ejemplo, durante 30 años de manera sistemática, citen a los mismos 5 a los mismos 5 ilustres pensadores. O podría resultar interesante, si uno revisa esos magistrados, de qué universidades vienen, qué formación jurídica tuvieron, porque finalmente si no es lo mismo que tú salgas de la UBA que salgas de Palermo, debe haber alguna diferencia sustantiva, o tal vez no la haya, pero digamos, finalmente la puede haber más por las condiciones de los profesores, del momento, de la reflexión. Revisando esos 30 años, esos primeros 30 años, a mí me surgió la inquietud, porque en los periodos de los estudios de la Administración de Justicia en Colombia, los que han estudiado la Administración de Justicia ubican en el año 50 en Colombia un periodo que llaman la Corte de Oro, es decir, una corte que produjo pensamiento jurídico. Entonces yo me puse a indagar si realmente era auténtico ese pensamiento jurídico o era copia. Bueno, la palabra copia es un poco aversiva, digamos, traslapar teoría. Yo no sé hasta dónde nosotros en el mundo jurídico el plagio no existe. Es decir, porque es un continuo. El plagio es de manera, en toda la teoría es un continuo. No hay en un solo, digamos, aparato de justicia, sistema de justicia, tribunal, que no hayan plagiado la teoría jurídica. Y con un agravante. Por ejemplo, en el caso colombiano, la prestigiosa Corte Constitucional hizo una cosa también muy interesante. Ella ubicó una nueva teoría constitucional, en mi opinión. ¿Y qué consiguió la Corte Constitucional? A partir del momento que vivía el país, produjo lo que nosotros llamaríamos nueva teoría constitucional. Cuando nosotros nos pusimos a revisar la primera Corte Constitucional 1991-1998 y la segunda Corte 1998-2005, encontramos que efectivamente la Corte pudo producir nuevo pensamiento. La pregunta es, ¿cuándo acontece ese milagro de decir hay nuevo pensamiento jurídico? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Porque los canonistas defienden la teoría dura de los centros de producción duro. Colombia no es un centro de producción duro, pero por el momento que vivió, por los cambios políticos sociales y por los jueces que confluyeron en alguna conspiración del universo jurídico, esos jueces se sentaron ahí, entre otros Carlos Gaviria, por dar solo un nombre de los 8 que estaban, y estos jueces, todos formados en el modelo positivista, lograron romper su propio positivismo jurídico. Y eso lo hace un caso tipo interesante. Es decir, ¿quiénes son los llamados a romper el positivismo? Los positivistas. Es decir, no somos los que estamos afuera. A nosotros nos siguen viendo marginales, nos siguen viendo como bichos raros en las facultades, ¿sí? De derecho particularmente, o en cualquier canon positivista que uno llegue. Incluso Carguera le dice, argumenta que la batería conceptual que López expone es subutilizada o poco productiva en el libro. Las categorías que utiliza López, recepción, transmutación, trasplante, mímesis y cadena translaticia, encierran una complejidad que no es explorada suficientemente o no contribuye a la rica comprensión de los problemas a los que hace referencia. Fuera del canon, aporte científico a la disciplina. Y encontramos que ninguno hace ningún aporte. Son magníficos plagios hechos, muy bien hechos con las normas académicas. Muy bien hechos. Entonces, digamos, el problema de la autorreproducción del conocimiento jurídico es profundamente grave, es absolutamente grave. Y hoy no es un problema de las etapas de pregrado, de enseñanza del derecho, como está pasando en otras disciplinas, en su etapa de formación. Lo más grave está aconteciendo en los programas de posgraduación, es decir, especializaciones, maestrías y doctorados. Uno diría, para investigar, uno de los temas centrales, uno empieza por los estados del arte. O si yo voy a hacer una investigación, cualquier profesor de metodología te va a decir, haga un estado del arte. Pero los estados del arte de derecho son privados
y secretos, porque nadie los conoce. De todas maneras, si tú haces un estado del arte, tienes claridad dónde va el debate y tú qué vas a aportar en esa discusión teórica. Creo que no hay, definitivamente no hay imaginación jurídica. Desapareció la imaginación jurídica. Es decir, en el mundo jurídico, si uno se pone a mirar temas, de esos temas que uno llama imaginativos, los mejores temas imaginativos del derecho uno los encuentra en las ciencias sociales. Porque esos estudiantes que tienen esas preguntas en derecho los mandan para ciencias sociales. Como pasa con los profesores que tienen esas preguntas, los mandan para ciencias sociales. Es muy probable. Entonces, aquí opera una cosa que me parece profundamente compleja para la disciplina y para la ciencia jurídica. Es una disciplina completamente cerrada. Por lo menos en mi país no quiere hacer ninguna discusión con las ciencias sociales. Es donde se produce conocimiento jurídico, en las fronteras disciplinares. Es ahí donde se produce. Dentro del propio mundo jurídico no acontece nada, porque la dogmática no permite. No hay cómo, dentro de la dogmática, crear conocimiento, nuevo conocimiento, o por lo menos abrir nuevas teorías, porque efectivamente desafiar el canon es ponerse en la frontera, romper la frontera, o incluso, donde lo veo más difícil es desde fuera de la frontera, porque digamos yo he intentado ubicarme en las tres partes, yo hago ese ejercicio, a veces estoy dentro del derecho dando, digamos, discusión al tema en la frontera o desde afuera, donde uno recibe, digamos, más contemplación es cuando uno está en el límite. Entonces mis colegas siempre que me presentan dicen, él es un sociólogo que por accidente es abogado, y a mí me encanta que me presenten así. Y entonces yo cuando me presento digo, yo soy un abogado que por accidente soy sociólogo. Porque finalmente es la discusión de todo lo que él dice es porque él tiene una deformación de sociólogo en la cabeza. Porque si fuera un abogado solamente, seguramente lo pensaría como lo piensan los abogados. O sea, sí hay un pensamiento jurídico canonizado, establecido, desarrollado, performance, digamos, de la institución legal. Yo me preguntaba, ¿dónde está una segunda posibilidad de romper el canon jurídico y empezar a hacer sociología impura? 100 años de soledad sociológica. Genial. Y los 100 años de soledad sociológica tienen un problema, y es mostrar cómo la sociología es una disciplina abandonada por el derecho. Completamente abandonada. O sea, no llega ni siquiera en la discusión, discúlpeme el comentario, lo ubico en el modelo patriarcal masculino de las normas jurídicas. Es un amante que de vez en cuando el derecho visita. De vez en cuando. Que le es funcional para ciertas cosas. Entonces la usa para ciertas cosas. En ese modelo, insisto, patriarcal masculino de la norma, la sociología es usada en el modelo patriarcal masculino. Es decir, la sociología no entra por la sensibilidad propia de la sociología. Y la sensibilidad propia de la sociología es una muy simple, es la realidad social. Aquí se dictó sociología del derecho en el año 1903. En mi país, la primera facultad que dictó sociología la dictó en el año 69, la Universidad Nacional. O sea, miren la distancia. Y se dictó sociología porque un profesor de derecho, echado de derecho, fundó el departamento de sociología en el año 59, que es un año, con Faz Borda y el cura Camilo Torres. Los tres fundan. Dura 10 años peleando en derecho para intentar mostrar la importancia de la sociología. Y hasta 10 años después consigue que los juristas entiendan que la sociología tiene que ver con la formación jurídica. Y es muy interesante porque él lo primero que dice, por favor no vayan a enseñar a Comte. Comte es del siglo XIX, porque en las facultades de Derecho que pretendían meter, enseñaban sociología positiva, que era una básica que tú tomabas en cualquier lado de la guitarra. Entonces, imagínate una formación de un jurista formado con el pensamiento de Augusto Comte en la década de los 60 y en Colombia. Este es un elemento que me parece interesante cuando empezamos a revisar cómo llegó a Colombia. Entonces rastreamos Argentina, Brasil, México, algunos manuales, porque en sociología lo que tenemos es manuales. A nosotros nos permite, dentro del mundo jurídico, llegar, lo máximo que podemos aspirar es hacer un manual de sociología. No nos dejan hacer nada más. Si se llama lecciones de sociología, mejor. Hay por lo menos 6.000 libros que hemos localizado y llaman lecciones de sociología. Para aprendices de derecho.
Y ojalá que sean solo así, que sean cosas que se puedan grabar, porque tienen que ver con la memoria jurídica. Conceptos. Hecho, ¿qué significa un hecho social? Para él, eso usted lo tiene que saber. ¿Qué significa campo jurídico en Bourdieu? Si usted maneja esos dos conceptos, usted es un sociólogo, un jurista moderno. Eso, digamos, uno lo empieza a ver en la enseñanza del derecho y uno encuentra al final dos cosas que son profundamente relevantes e interesantes. En Colombia, en las 166 facultades de derecho, empezamos a mirar el perfil de quienes enseñan sociología. Había una pregunta. A mí me parece que sociología en una facultad debería enseñar a un sociólogo. No, en las 166 facultades, solo en 2 sociólogos enseñan sociología jurídica o sociología de derecho. Incluso sociología general, no le enseñan sociólogos. Hay una conspiración bien montada. El 90%, no estoy diciendo que el 98%, el 90% de los profesores de sociología son filósofos. Filósofos. Entonces es una cosa muy rara porque el filósofo no cree en la realidad, no va al barrio, no mira los problemas, sino mira el trabajo de campo. Entonces las facultades de derecho saben que si ponen un sociólogo van a tener problemas. Todo decano, toda persona que llega a decano de derecho, no sé si alguno de ustedes ha llegado, yo no he llegado. Yo lo primero que voy a hacer, si algún día llego al decano, es nombrar a un sociólogo en la materia de sociología, para que sea el tercero, por fin, en mi país, si alguna vez me dejan esa posibilidad. Pero la pregunta es, ¿y eso pasaba ahora o ha pasado siempre? No, ha pasado casi siempre. Los grandes sociólogos del derecho en América Latina eran profesores del tamaño de Luis Recasens Sitchins, filósofo. Uno de los grandes filósofos. Y uno ve el manual de filosofía de él. Allá aparte tiene, igual que Kelsen, una partecita que habla de sociología del derecho, o igual que Weber, que hace un capítulo muy interesante sobre sociología del derecho. El profesor Recasens Sitchins, en la década de los 60, que es el gran filósofo del derecho mexicano, positivista, escribió unas lecciones de sociología. Entonces nosotros cogimos los grandes manuales de sociología de los 5 grandes filósofos latinoamericanos y encontramos una coincidencia maravillosa. No estoy diciendo que se plagiaron, ni quién plagió a nadie, porque era imposible. En esa época no existía internet, no estaba Wikipedia, no le podemos echar la culpa a eso. Pero si miramos el manual que escribió un señor de apellido Caldera en México, en Venezuela, que fuera presidente de la República, ese presidente, ese filósofo y ese sociólogo político fue el que escribió el manual de sociología jurídica de Venezuela. Rafael Caldera, imagínate. Entonces hay que mirar ese manual de Caldera en la época que lo escribió con los otros 5, que son las décadas del 60 y el 70. Si no se hablaban, pues estudiaron en la misma parte, puede ser una coincidencia. Segunda, si no tenían claro el canon y las lecciones de sociología que dan, todas empiezan explicando Comte y el positivismo. Es decir, siguen con la aspiración de que el derecho sea una ciencia dura. Digamos, estamos hablando de la década de los 60, buscando esos manuales y viendo qué pasa con la sociología. Y ahí es donde empiezo yo a hacer el análisis de la sociología pura, porque los otros 60 años, salvo 2 países, el resto de América Latina no hablaba de sociología jurídica. Eran parte de las lecciones de filosofía del derecho. Eran parte de las lecciones de filosofía del derecho. Un jurista tiene que ser lo más objetivo, tiene que estar lo más alejado de la realidad, es lo que piensan ellos. Otros creemos que un jurista, por el contrario, debe ser una persona que realmente reconozca la realidad social, que esté imbuido de lo que está pasando. Bueno, ahí hay una disputa, a mí me parece que nos estamos intentando plantear y que creo que hemos avanzado muy poco en ella. Dice por ahí en el año 2005. Él habla de un desajuste. Dice, un desajuste entre teoría y realidad. ¿Pero por qué el desajuste? Dice, por algo elemental. El ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al sujeto. Por eso constantemente se está generando un desajuste. Dicho así parece como un problema menor, pero en verdad tiene consecuencias profundas, porque en la medida en que no resolvemos este problema, podemos incurrir en discursos y enunciados o manejar ideas que, pudiendo tener una significación en términos de la bibliografía o, para decirlo de una manera más amplia, en el marco del conocimiento acumulado,
no tengan necesariamente un significado real para el momento en que construimos el conocimiento. Ese punto lo ubicamos nosotros en un profundo desajuste entre la teoría jurídica y la teoría sociojurídica. No han podido, son de dos tiempos. Y el mundo jurídico está atrapado en edificios bonitos como estos, edificios antiguos republicanos. En Bogotá, yo trabajé una vez en una universidad de curas, que era una casa vieja de curas, y ellos hicieron una remodelación fascinante y lograron actualizar la Facultad de Derecho. Y tú llegas a la Facultad de Derecho y te das cuenta que es una Facultad de Derecho hoy. Es un choque, es un centro comercial. Entonces tú entras y tiene escaleras eléctricas. Tú subes, cada piso tiene máquinas para el consumo, banco, ¿cómo es? Starbucks. Sí, Sí. Las 15 firmas de peluquería más famosas de la ciudad. Es una facultad de Derecho. Y va subiendo niveles. Y cruzado con imágenes de Jesucristo, de la orden de los pecadores. Es una cosa fascinante. Es una cosa fascinante. Si ustedes me preguntan, esa facultad de Derecho me gusta más que ir a la de Sao Paulo, para no hablar de otras. Porque uno llega a la de Sao Paulo y entra a la facultad de Derecho y encuentra la orden de los masones con su símbolo. La orden de los masones, porque es de los masones. Entonces el presidente Temer, desde ahí, digamos, todas esas especies fascinantes vienen de esa facultad. Y usted sube el primer piso de la Facultad de Derecho de Sao Paulo y encuentra ahí la Virgen. El siguiente nivel, sí, claro, y ve un cuadro, es un vitral, ¿cómo se llama? Es un vitral fascinante. Y después mira el segundo nivel, la primera misa en Brasil. Y en el último está el Espíritu Santo, como corresponde a una facultad de Derecho. Cuando uno llega a la Facultad de Derecho y ve esos símbolos tan poderosos, pues uno tiene interpretaciones evidentes. Eso instituye al sujeto. Eso tiene una capacidad de instituir al sujeto, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es decir, esos símbolos no están puestos simplemente porque sí. Y claro, mi gran preocupación es la realidad. Sí, o sea, entre más cerca estás del tercer piso de la de Sao Paulo, o sea, de la iluminación dogmática jurídica, ese es el que puede ser laureado, ¿sí? Le dan algún reconocimiento de publicación, están en un nivel superior. Los que trabajan en la realidad los mandan al sótano. Uno hizo campo. Esa es una palabra que para los juristas es odiosa. ¿Usted cómo me va a mandar a la realidad? ¿Cómo me va a mandar aquí a la favela, a 2 kilómetros que queda la realidad? Todo lo que yo puedo hacer para ignorarla es lo mejor que me puede pasar. Porque si yo entro allá, de pronto descubro lo que el profesor Boaventura descubrió y lo hizo famoso, que había un derecho dentro de los favelados, y que hay otros sistemas normativos, y que el Estado no existe. Hay cosas como esas que le pueden pasar a los estudiantes de Derecho si van a la realidad, cuando van. Porque el resto es huir de esa realidad. Entonces la teoría nos ayuda profundamente a huir de la realidad. Y si ese es el balance en general, yo no estoy diciendo que no haya trabajos de campo hechos por estudiantes de Derecho. Los instrumentos y las herramientas metodológicas para hacerlo. Entonces cuando van, pues imagínense un estudiante de Derecho de 10 años, de 10 semestres de Derecho, haciendo una etnografía. Es una etnografía rarísima. ¿Sí? Esto es lo que ellos se imaginan que es etnografía. Pero digamos, ese límite me gusta mucho, que los estudiantes lo hagan, porque ahí también se esfuerzan en ser creativos. Y empiezan a hacer una cosa que le oí a un colega argentino, sentado a mi derecha, y empiezan a hacer una cosa fascinante, empiezan a hacer indisciplina. Y a nosotros nos corresponde ir a las fronteras disciplinares e indisciplinarnos ahí. Porque si nos indisciplinamos, que es lo que hacen estos estudiantes, claro, cuando llegan y le plantean al profesor, profe, es que aquí hay un problema en la sociedad, el derecho ya se ha puesto, pero aquí la realidad cambió y el derecho no está respondiendo a esto. Y entonces el profesor le dice, no, pero es que el derecho no está respondiendo a esos problemas. Tienes que mirar la norma para ajustar la norma. Tú lo que puedes hacer es una propuesta normativa, de reforma normativa. No, yo lo que quiero es ver la realidad y mirar cómo las normas pueden contribuir. No, eso no es su problema. Y mira, una cosa tan simple como esa, finalmente es lo que atrapa el derecho y lo desajusta cada vez más. O sea, hoy el gran desajuste, yo por lo menos leería los desajustes, como a las instituciones internacionales de financiación, y hoy las universidades públicas no tenemos financiación.
Entonces nosotros nos toca crear un lenguaje propio para que las agencias de financiación internacional nos financien. Entonces le voy a proponer a una, si me escuchan, que nosotros hicimos un indicador de desajuste jurídico nacional. Nos lo inventamos en el trabajo. O sea, para intentar medir cuán atrasado está un país en términos de los avances de la teoría y poderlo poner en cada país dependiendo de lo que produce la jurisprudencia y la academia. Tenemos un primer, digamos, una primera matriz. Por eso hablamos de, digamos, de Chile. Si alguien me pregunta, de acuerdo a la matriz que nosotros hicimos, Chile sigue en el año 1986. Digamos. No se ha superado, está ahí. ¿Sí? Y hay otros países que incluso van mucho más adelante, que la gente no los ve, no los percibe. O sea, que van realmente muy adelante. Y cuando estudiamos el derecho, claro, estudiamos el derecho occidental. Pues uno les, por ejemplo, discutí esta mañana con mi amigo Henry, cuál es la constitución que a mí me parecen más, las dos constituciones fascinantes de América Latina. Hablamos de la de Haití, pero yo decía, a mí la que más me gusta es la de Oaxaca, la del estado de Oaxaca. Es la constitución más avanzada, porque es una constitución. México son los Estados Unidos de México, ¿de acuerdo? Tiene estados, es federado, cada estado produce su constitución. Chiapas tiene una constitución interesante, pero la constitución, en mi opinión, que va 100 años adelante de América Latina, incluso el propio constitucionalismo social del 17 de México, es la constitución de Oaxaca. Y es una constitución fascinante porque tiene un elemento, y es que fue hecha por 429 municipios indígenas. Indígenas que tienen otro pensamiento. Entonces tú ves ahí una forma de deslocarse, de quebrarse la idea jurídica estática. Y los indígenas piensan con una cosa que se llama el tiempo pasado del futuro. Es decir, se devuelven para pensarse el futuro. Entonces todas las bases idiomáticas, gramaticales, la potencia gramatical, la potencia de significantes de esa constitución de Oaxaca, a mí me parece profundamente interesante. Pues si uno hablara de otras constituciones, incluso con todo respeto, la boliviana, que es una constitución de transición, en mi opinión es el 5% de lo que es esta. Pues habrá que ver, digamos, cuando la gente empieza a estudiar estos constitucionalismos, dónde está viendo esas nuevas teorías. ¿Y por qué esta nueva teoría? Ocurren dos cosas que me permiten llevar a una de las primeras conclusiones que dije que lo iba a decir, pero no lo he dicho. La primera, digamos, hay actores sociales, hay movimientos sociales, hay comunidades que durante más de 600 años han hecho resistencia. Y una de sus resistencias no ha sido solo en la lengua, en la religión y en el modelo político, sino han hecho resistencia en el modelo jurídico. Y, claro, la pregunta es, bueno, tenemos pueblos en resistencia, todos lo sabemos, allá está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y si uno sigue bajando, pues en Guatemala va a encontrar otros ejercicios de resistencia, y por toda América Latina hay ejercicios de resistencia. ¿Cuántos de nosotros enseñamos en nuestras materias de sociología las formas de resistencia jurídica ancestral? Es decir, prácticas jurídicas de más de 400 años propias, auténticas, nuestras, de América Latina. Ahí hay un potencial de conocimiento impresionante. Claro, eso no es arqueología jurídica, disculpe, ni es historia del derecho. Es lo que nosotros hicimos, fue suplantar todo lo que teníamos y hemos construido culturalmente, política y socialmente en los últimos años y desaparecerlo. Lo que llamaría por el lado un autor un epistemicidio. Ese epistemicidio nosotros lo hacemos en el derecho con mucha más facilidad que en cualquier otra disciplina. Entonces el epistemicidio jurídico nuestro fue que, claro, si usted le pregunta a un estudiante en el segundo semestre en teoría del Estado, cuénteme cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, cuénteme cómo funcionó el Imperio Inca durante 1200 años, cómo hizo Atahualpa 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de los Atahualpas para controlar un gobierno en más o menos hoy 8 países. Esa es una pregunta que no es relevante para la ciencia política contemporánea. Pues estamos buscando nuestras propias raíces, nuestra propia autenticidad, porque hoy reconstruimos el camino del Inca, lo estamos reconstruyendo hasta hoy, casi 600 años después, y empezamos a ver cómo todas las cordilleras andinas tienen un uso de conexión y de relación más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar, más allá de una simple carretera o más allá de una simple caminata.
¿Cómo era que los indígenas se podían comunicar desde, más o menos desde Ecuador, de más arriba de Colombia, y llegar una noticia al Cusco en menos de 6 horas? Porque tenían unos mensajeros, un sistema de mensajeros, que el modelo, y corriendo, que el modelo colonial impuso una cosa fascinante que era la carreta, y destituyó al sujeto social histórico. Ahí hay unas preguntas, pero para nosotros en nuestro caso, de manera muy particular, porque esta pregunta opera para todas las disciplinas sociales, es primero, cómo sobreviven las lenguas frente al monolingüismo, porque sobrevivían, y el monolingüismo era devastador. En el caso de Colombia, la Santa Madre Iglesia le cortaba la lengua a los indígenas que hablaran alguna lengua que no fuera la lengua sagrada del español. ¿Cómo sobrevivieron al monoteísmo? Porque les imponían un solo Dios y tuvieron que enfrentarse a ese monoteísmo. ¿Cómo sobrevivían a la monocultura? Porque les impusieron una sola cultura. ¿Cómo sobrevivieron al monismo jurídico? Pues con unas resistencias plurales. Y finalmente, ¿cómo resistirían a la monogamia? Que también fue otra imposición. Porque tenemos muchas imposiciones, pero tal vez yo creo que la peor es la última, que es antinatural. Pero bueno, tratamos de resistir con todas las formas, pero bueno, en particular, este monismo jurídico, digamos, en el modelo colonial, tuvo muchos sitios de resistencia legal. Tuvo y tiene grandes producciones jurídicas de otras épocas. Es decir, nosotros tenemos unos documentos históricos, tenemos una responsabilidad en la teoría jurídica de realmente hacer historia del derecho. Una deuda suprema que tenemos es comprender la historia jurídica y la sociología jurídica de 300 años de esclavitud. Y cuando los juristas leen los momentos sociales políticos, se producen transformaciones. Eso es lo que nosotros en la sociología impura estamos intentando mirar en este tercer momento. Y es cuál ha sido el papel de los juristas en los últimos 100 años en los grandes acontecimientos sociales, no en los grandes acontecimientos políticos. Porque hay grandes acontecimientos sociales que no son políticos y que no produjeron en el mundo jurídico político transformaciones, pero muy seguramente hay abogados. Entonces, por ejemplo, en este momento trabajamos el caso del MST, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. El Movimiento Sin Tierra decidió enviar parte de sus bases sociales a estudiar Derecho a 5 universidades. Y abrieron 5 cursos de Derecho. Estudiaron 5 años de Derecho. Gente de las bases del movimiento de los Sin Tierra. Allá le dicen a esos grupos, les dicen turmas. Esas 5 turmas, hoy ya se graduó la primera, se está graduando la segunda. Uno habla con estos abogados del movimiento Sin Tierra y discúlpenme, son abogados del 5º milenio. Son abogados con un pensamiento más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Son abogados que te plantean la pedagogía jurídica de la tierra. Te están hablando de otras dimensiones jurídicas, que ellos que vienen de las bases del movimiento social, que entraron al derecho, pueden comprender. Lo mismo está pasando en Chiapas, en México, con abogados que estudian derecho en universidades indígenas, con proyectos indígenas, en proyectos interculturales. Lo mismo está pasando en Colombia y está saliendo, en estos últimos 10 años, han empezado a salir unos abogados con unas perspectivas que a mí me permiten tener esperanza de que ellos van a ser los críticos reales del futuro, porque tienen una base muy interesante, y es que vienen de esos movimientos sociales que incorporan categorías y problematizan categorías desde su propio adentro en el adentro jurídico y se hacen abogados. Les doy un ejemplo de un proyecto ya bien consolidado, la Asociación de Abogados Mayas en Guatemala. ADMUT acá se llama la asociación. Son 40 abogados mayas. Está formada hace más o menos 12 años y trabaja en la defensa de todos los derechos mayas en el país más indígena de América Latina, que es Guatemala. Casi 70% indígena. Y los mayas tienen un grupo de abogados que defienden todas las causas mayas. ¿Contra qué? Contra el derecho del Estado. ¿Y quién lo hace? Los abogados mayas. Abogados que hablan maya,
que practican la religión española católica, pero que practican la espiritualidad maya, que entienden las costumbres jurídicas ancestrales. Y claro, en ese lugar, ahí es donde uno ve que está apareciendo otro derecho. Estoy diciendo, en estos movimientos sociales, en estos movimientos culturales identitarios, en las luchas de resistencia negra, ahí, en esas peleas profundas del movimiento feminista, del movimiento LGTB, de todas esas minorías, ahí en esas confrontaciones, nosotros, digamos, lo podemos leer desde la teoría general como lo han hecho algunos, y yo me opongo a ese enfoque, que es por donde empecé y no terminé, y quiero terminar, que son los neoinstitucionalistas. Esos neoinstitucionalistas creen que todo lo puede resolver el derecho dentro del mundo jurídico. Lo que creen todos esos movimientos con los que yo he podido compartir, en Guatemala, en Oaxaca, en Brasil, o como tal vez lo creen muchos otros movimientos del sur, los propios mapuches y otros, es que hacer contrahegemonía jurídica se tiene que hacer adentro y afuera. Personalmente creo que más afuera. Ahora, ellos están en la fase, y lo creen casi todos estos movimientos en América Latina, que es la fase que yo leo y la veo de la sociología impura, todos esos movimientos sociales se vienen con unas categorías culturales, identitarias, de minorías y demás, a confrontar esta fase del derecho, la nueva fase de los derechos humanos. Y ahí está problematizando toda la teoría multicultural. Y toda la producción teórica clásica se empieza a problematizar. Si esos debates llegan donde tienen que llevarse, yo creo que nosotros vamos a producir en los próximos 30 años grandes cambios en la teoría. Es decir, como dice el profesor Boaventura en su proyecto Alice, a mí me contrataron, a mí me gustaría que me pasara lo que me pasó al profesor Boaventura. Yo no nací en el viejo continente, afortunadamente él sí nació en Portugal, y a él el viejo continente le dio todo el dinero que quiera para buscar ideas nuevas en América Latina. Porque las ideas nuevas están en América Latina y en África. Todo el nuevo conocimiento jurídico no lo puede producir Europa ni Estados Unidos. Y hoy tiene ese gran proyecto precisamente para extraernos a nosotros, y además lo dice sin ningún problema, queremos ir por ese conocimiento latinoamericano para ponerlo al servicio del mundo, sin que nosotros sepamos que nosotros fuimos los que lo creamos. Lo que valdría la pena proponer es cómo hacemos un conocimiento desde abajo, que es lo que hacen los movimientos de resistencia, los movimientos sociales, todas estas nuevas expresiones urbanas que están aconteciendo, porque ahí la sociedad, por ejemplo, está necesitando de nuevos teóricos de las ciencias sociales y del derecho, y se requieren todos los teóricos, es decir, este es un trabajo para todas las ciencias sociales. Yo creo que hay una revolución ahí en marcha, y nosotros tenemos el deber de ir leyendo esas claves, interpretándolas y tratar de traducirlas para el mundo académico. ¿Cuál es el papel que nosotros cumplimos en la sociedad? Y para mí, digamos, el capítulo que estamos elaborando ahora es cuál es el papel social que hoy tenemos que jugar como académicos en esta América Latina. Porque yo creo que no tenemos ningún papel. Si los movimientos sociales no nos ubican en papel es porque no tenemos un papel. Y claro, para el derecho, el único papel, por ejemplo, que juegan los abogados, que es muy interesante, en todos estos movimientos, en el movimiento de los sin techo en Brasil, la gente que está contra las represas. Brasil tiene una diversidad inmensa de movimientos sociales, igual que en Colombia. Cuando uno llega y uno pregunta por el papel de los abogados, los movimientos sociales siempre le dicen a uno lo siguiente: son los que nos sacan de la cárcel. Ese es el papel que jugamos. Y hay un grupo de abogados que hacen ese trabajo, que allá en Brasil se les llama asesoría jurídica popular, y que casi todos los movimientos sociales de América Latina lo tienen. Yo creo que ese es un papel fundamental, pero el derecho puede jugar otros papeles con los movimientos sociales, y no solo ayudar en el control punitivo, es decir, a que no los meten a la cárcel o a que los saquen de la cárcel. La pregunta, ¿nuestro único papel es ese? Pues hoy el papel de nosotros se ha reducido a eso, estrictamente, a ayudar a que no nos metan a la cárcel. Y si ese es el papel, nosotros tenemos que replantearnos toda la formación de la disciplina, cómo hacemos cómo estamos haciendo ese diálogo interdisciplinar, y particularmente desde qué perspectivas podemos superar, digamos, este momento. Es un momento, o sea, el momento no es un momento de crisis, es un momento fascinante que estamos viviendo en América Latina. Las tensiones que hay políticas son fascinantes para producir cambios.
Y yo por eso me permito terminar con una cita impropia de Mao Zedong, que cada vez que salía a marchar, él decía, y miraba al cielo cuando el cielo estaba terriblemente horrible, y decía, este es un buen momento para seguir la guerra. Y yo creo que este en América Latina es un buen momento para continuar en la lucha por el derecho. Muchas gracias.